Buenas tardes, Día Político por TSI. Rachid Mejía, candidato a diputado por el Partido Liberal, bienvenido. Un gusto, gracias. También saludo a ingeniero, usted es egresado del Zamorano, ¿verdad? Así es, Mario, Ramón. Mario Suazo, que también es candidato a diputado por Libre. Así es. Ambos por Francisco Morazán, ¿verdad? Sí. Así es. Qué bueno. Comencemos entonces. La ruta de los partidos políticos. Ustedes que son jóvenes, que buscan ser diputados en el próximo Congreso Nacional, ¿a qué ustedes le apuestan en sus propuestas? Bueno, un gusto, saludo al pueblo hondureño. Realmente que la apuesta es una transformación verdadera al Congreso Nacional, devolverle la dignidad, devolverle todo esto que hemos visto que lastimosamente quedó mucho por deber el Congreso Nacional actual. Y se trata de llevarle propuestas nuevas al pueblo hondureño, se trata de no solo propuestas, sino que también resultados, porque al final del día lo que la gente espera es que se vaya a cumplir. Y está harto la gente, fíjese que la gente está cansada de escuchar a los mismos de siempre, a la misma política barata, y muchos ya por eso los partidos políticos están descalificados y todavía más los diputados, y por eso un Congreso Nacional es tan vital que la gente entienda cuál es la función del Congreso Nacional y que sus diputados actúen de acuerdo a la normativa, de acuerdo a la ética, a la moral. Yo he sido de los primeros abanderados anticorrupción. Mi lucha va a ser y va a continuar, seguir siendo la lucha contra la corrupción. Presenté un plan de 5 propuestas durante mi campaña, y la principal propuesta es una nueva ley antinepotismo que evite que familiones controlen, no solo, y hablo familiones en general, no solo de un partido, sino que futuros familiones controlen al Estado como que fuera finca privada, y eso creo que es uno de los primeros pasos que debemos de irle apuntando a un próximo Congreso para ir mermando esa corrupción, porque estamos de acuerdo que aquí la corrupción no tiene color político, la corrupción está en todos los partidos políticos, y como nuevas propuestas uno tiene que ir enfocado a transformar ese Congreso, esos espacios, para ir cambiando esta política un poco. Entonces, yo sí me enfoco en las propuestas que son viables, en las propuestas que necesita Honduras y en las propuestas que yo estoy de acuerdo que con nuevos diputados como el ingeniero se pueden llegar a consensos, porque al final del día las propuestas es parte de consensos y cómo se pueden aprobar en el Congreso. Lo que debemos de tener claro es que afrontamos una coyuntura política mundial compleja, y para eso Honduras debe llegar a consensos para atacar los problemas estructurales que tenemos. Necesitamos una reforma educativa que prepare a las y los jóvenes para el mundo actual. Necesitamos invertir en el sector agrícola, necesitamos invertir y generar riqueza. No podemos seguir siendo un país que importe todo y que no produzca nada y que no le dé valor agregado a lo que produzca. Entonces estos debates deben de detenerse, ¿verdad? Y sobre todo que esos pesos y contrapesos y balances entre el partido de gobierno y la oposición sean productivos. Yo creo que no podemos seguir teniendo diputados que solo destruyen sin realmente dialogar y tener argumentos claves de los problemas estructurales que enfrentamos. ¿Ustedes están de acuerdo en que ya los diputados que tienen 3, 4 periodos en sus partidos políticos ya le den chance a ustedes? ¿Le den chance a la nueva generación? Bueno, primero, en política nadie le cede espacio, Ramón, y el sistema político y democrático de Honduras es complejo, ¿verdad? Hay grandes obstáculos para renovar, obviamente, el Congreso. Yo creo que el pueblo sí quiere nuevas caras. Yo no creo que si hubiera un diputado que está 3, 4 periodos, pero hace bien las cosas, debería de seguir toda la vida ahí. El problema es que los actuales diputados del Congreso no están a la altura del momento histórico que atraviesa Honduras. Gracias. Sí, yo de acuerdo también con el ingeniero. Creo que es importante no solo caras nuevas, porque a veces las caras nuevas no representan un cambio positivo, también pueden representar un cambio negativo, pero estoy de acuerdo en que ese es el ejercicio democrático, ese es el espíritu de la democracia. Si se prueba con un lado y no lo hace bien, remover ese lado que no lo está haciendo bien para darle oportunidad a otras personas. En este caso, en el Congreso Nacional, me llama mucho la atención que varios de los diputados que se postulaban siempre en las primeras casillas, en las primeras candidaturas, hoy están en las de abajo. Y eso es parte del rechazo del pueblo, eso es parte de la voz del pueblo, de la democracia, que realmente quiere cambio. Y nadie se mete a política para hacer, bueno, en mi caso yo no me metí a la política para hacer más de lo mismo. Uno quiere buscar esos espacios para realmente transformar, como lo mencionaba aquí el ingeniero, que por cierto creo que se van a llegar a estos diálogos en el próximo Congreso.
sobre una reforma agrícola, sobre nuevas leyes que puedan impulsar el sector productivo de nuestro país, que realmente es necesario, porque estamos en una globalización donde la competencia está comiéndose a los países que se están quedando rezagados por falta de educación y por falta de productividad. Así que sí, yo creo que es importante que el próximo Congreso esté con gente nueva y capacitada. Ahora, yo les pregunto, porque saben que yo pregunto de frente y directo. Caras nuevas, pero van a seguir siendo manipulados por las estructuras de poder de sus partidos políticos, de los que mandan en los partidos políticos de ustedes, de aquellos que juegan a su antojo el ajedrez en el Congreso Nacional para sus intereses y no los intereses del país. Y contésteme con sinceridad, por favor. Voy con usted primero. Mire, el Libre es un partido que surgió de las calles y tiene principios bien definidos, que lucha por el bien común. Siempre en todos los partidos pueden haber personas que responden a otros intereses. Pero mientras el Partido Libre siga, y creemos que bajo la conducción de Manuel Zelaya Rosales y de Rixi como próxima presidenta de Honduras, vamos a continuar con esos principios y vamos a impulsar las reformas necesarias para que Honduras transforme. Ahora, sí es muy importante que hablemos de todo lo que rodea una campaña política, el financiamiento de las campañas políticas a diputados, y la mayoría de diputados responden a intereses mezquinos de ciertos grupos y no a los intereses de las mayorías. Entonces tenemos que romper esas argollas y que hombres y mujeres nuevas que tengamos una visión más colectiva y de desarrollo nacional lleguen al Congreso Nacional. Ese es el choque. Justo, ese es el choque, pero es una pelea, nadie le va, como le dije, nadie le va a ceder espacio. Entonces una pelea que debe de abrirse a los espacios públicos y que los nuevos candidatos que tenemos otra visión, que tenemos la formación, que entendemos cómo funciona el mundo y nuestro país y que estamos dispuestos a hacer cambios, luchemos y tengamos ese apoyo popular para llegar al Congreso Nacional. Sí, bueno, creo hoy el Partido Liberal representa realmente una esperanza y un cambio. Un partido que ha roto ese tradicionalismo con la inscripción de candidatos nuevos, cediendo espacios que al inicio nadie podía obtener. Lo digo yo desde mi postura como participante por primera vez en la política, donde ese espacio se me cedió y realmente sin ningún interés, sin ningún tipo de coima, sin ningún tipo de nada, de ningún contrato, ni tampoco que yo vaya a obedecer a ningún interés político de las cúpulas, porque realmente, mire, el Partido Liberal hoy se está renovando no solo en candidatos, sino que también en la presidencia del Central Ejecutivo. El Partido Liberal es un partido que hoy ha decidido dar un paso al frente en la transformación de su propio partido, de la renovación del partido. Este es el momento donde el Partido Liberal está realmente demostrando por qué es un partido que tiene historia y por qué es el primer partido político. Entonces, yo sinceramente le digo al pueblo que nos está viendo hoy, es realmente el tiempo de un cambio que se está gestando dentro de una estructura política. Ya regreso en Día Político por TS. ¿Cómo califican los tres candidatos presidenciales, Rachid? Bueno, realmente creo que es importante que el pueblo hondureño conozca qué es el tradicionalismo, qué es el oficialismo y qué es el cambio. Salvador es el candidato que hoy por hoy sigue siendo un outsider, y la crítica es que Salvador ha dejado 3 partidos. Es que un outsider rompe esquemas, un outsider rompe tradicionalismos, y realmente hoy por hoy Salvador es el que reúne ese voto joven y ese voto independiente, y ha quedado demostrado en las elecciones 2021, elecciones históricas donde 1.7 millones de habitantes y de ciudadanos salieron a votar masivamente, marcando un precedente. ¿Cuál fue ese precedente? Fueron esos votos independientes que se hartaron y que hicieron triunfar, gracias a Salvador Nasralla. Hoy Libre está en el poder, porque esto es una pregunta que le voy a dejar así para que el pueblo la entienda. Si Salvador Nasralla no era necesario, si Salvador Nasralla no representaba los votos independientes, el voto joven, ¿por qué hicieron alianza con Salvador? Entonces, hoy ese candidato sigue siendo fuerte, sigue atrayendo el voto independiente, y sigue el candidato que realmente representa esa esperanza. Y hoy, más que nunca, la unificación no tiene que ser un tema partidario, sino de los hondureños que quieren un cambio en este país. Para usted entonces, Salvador, está por encima en popularidad que Rixi, Moncada y que Papi a la Orden. Mire, totalmente, y eso no lo digo yo, lo dicen las encuestas. Y eso hemos visto que las encuestas han marcado una tendencia bien clara. Ok.
Mario, ¿usted comparte esto? No, mire, yo creo que el pueblo hondureño no quiere un payaso que lo gobierne, ¿verdad? Entonces no podemos tener una persona que un día dice una cosa, otro día se desdice y lo que hace es un show, ¿verdad? Yo creo que Salvador está bien y que siga siendo el más popular de la televisión, pero no va a ser el que nos va a gobernar. Hay indicadores claros de la popularidad de Xiomara sigue al alza, ¿verdad? Después de 3 años de gobierno, una de las mandatarias con mayor reconocimiento de la población porque ha atacado elementos claves para el desarrollo de un país, la construcción de hospitales que ahí están en camino, como lo reconoció Rachid, la recuperación de la infraestructura educativa, más de 3.000 escuelas reparadas, la inversión en infraestructura vial a nivel nacional, la eliminación de esos fideicomisos que generaban gran corrupción y que enriquecieron a muchas familias que apoyaban a la narcodictadura. Ahí sigue Val huyendo en Nicaragua, por ejemplo, ¿verdad? Hay otro montón de corruptos que todavía deben de pagar por los daños que le han hecho al pueblo hondureño. Entonces, creemos que Libre tiene la base. En el gobierno o antes de las elecciones pasadas, yo creo que había un sentimiento nacional anti Juan Orlando, anti narcodictadura. No queríamos que nos siguieran gobernando redes del narcotráfico y en eso se alió toda la población hondureña. Pero los resultados de las primarias también son contundentes. Tenemos la candidata con más votos y estamos claros que el voto independiente es el que va a definir las próximas elecciones, pero Libre, después de las primarias, demuestra que es un partido en crecimiento y el único partido que sigue con esa dinámica y confianza del pueblo hondureño. Sí, bueno, creo que lo que está diciendo el ingeniero es un poco fantasioso. La candidata aquí que admira a un dictador, está hablando de dictaduras, hablando a un dictador genocida, asesino como Fidel Castro. Realmente eso solo demuestra a lo que quiere conducir el país. Hablando de fideicomisos, bueno, hoy la diferencia es que pasaron a manos de otras personas. Por ejemplo, recetándose pactos de impunidad, la partida confidencial, donde se aumenta en más de 15.000 millones. Es que nada ha cambiado. Lo que ha cambiado es nada más la orientación de quienes manejan el poder. Hoy tenemos un familión completo que denunciaron la extradición solo porque Carlos Zelaya, salió un video de Carlos Zelaya negociando con narcotraficantes. Eso no se había visto nunca antes. Y además de eso, esto es lo más delicado, renuncia Carlos Zelaya a su puesto, pero sigue devengando el mismo sueldo, o sea que ya no trabaja y sigue devengando el sueldo del Congreso Nacional. Estas son cosas que marcan una línea clara. Ellos realmente no tenían el dolor por Honduras, ellos lo que tenían era envidia de poder hacer lo que los otros hacían, porque estamos claros que hubo corrupción en la administración pasada. Y va a pasar lo mismo. Esos que hoy están haciendo corrupción van a huir a Nicaragua. Ojalá se vayan a Venezuela y a Cuba, porque tanto anhelan irse para Cuba o que convertirnos en una Cuba, que se vayan a vivir a Cuba. Y yo le digo a Rixi Moncada, usted que habla del modelo comunista y que tiene esa admiración por Cuba, yo le invito a que se vaya a pasar por lo menos 1 o 2 años a Cuba, porque realmente eso, para que viva lo que vive el pueblo cubano. Entonces, en encuestas, hablando de encuestas, un poco de esa parte, y de los datos que dio el ingeniero, como de ingeniero debería entender, que tiene 166.000 votos nulos y en blanco de su propia gente. No es gente independiente que fue a votar, son gente de la propia militancia de Libre que está en desacuerdo con su candidata que está impuesta, porque por ahí tenían a Raza del Tomé que marginaron, por ahí tenían otros candidatos que los hicieron a un lado porque era la candidata de Mel. ¿Quién se puede competir con eso? Es curioso que la mayor crítica que tienen contra Libre y contra el gobierno actual es hablar de Venezuela y Cuba, ¿verdad? Es bueno hablar de Honduras. Mire, Libre es un partido súper democrático y donde decimos y expresamos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y aceptamos la expresión de la gente que votó en blanco y nulos, pero aún así tenemos la candidata más votada y los problemas internos hay que dirimirlos. Hay un sector de Libre que nos está dando un mensaje, que hay cosas que no le gusta dentro del partido, pero eso lo vamos a discutir a lo interno para plantear una propuesta concreta, un plan de desarrollo nacional que permita darle continuidad a este gobierno de transición, ¿verdad? Pero yo creo que las mentiras y Rachid, si aspiramos a ser políticos que tengan y gocen la confianza del pueblo hondureño, no hay que mentir, ¿verdad? No hay que reproducir cosas. Mire, por lo menos nosotros en Libre siempre condenamos el accionar cuando salió el video de Carlos Zelaya, ¿verdad? Y creíamos que era coherente que renunciara a su cargo. Pero dice que sigue devengando un sueldo, mostrame los cheques, o solo es una mentira que querés repetir 1000 veces para hacer la realidad. Entonces, la primera vez
que un funcionario renuncia a un cargo público al ser acusado y haber evidencia de que se reunió con narcotraficantes para pedir financiamiento, no para traficar drogas, ¿verdad? Entonces, esas son las diferencias del Partido Libre. Cuando hay algo malo, Libre da la cara y le pide a los individuos que se salen de la ley que se hagan a un lado del partido, como lo hicimos con Carlos Zelaya. Bueno, Vaya, aquí le está pidiendo datos, le está pidiendo evidencia. aquí tengo el dato, investigación del CNA. Mostrame los cheques firmados por el que paga en el Congreso Nacional, que sigue recibiendo el dinero Carlos Zelaya. Un segundito. Entonces, ustedes, yo ya leí el informe del CNA y no presenta ninguna prueba. Entonces, esas son campañas que no tienen ningún sustento. Entonces, todo está en secretividad en el Congreso Nacional, desde que el Libre está en el poder junto con Redondo. Lo han mantenido en secretividad, como también el uso de las tarjetas de crédito, uno puede acceder a los portales de transparencia. Mire, yo paso en los portales de hacemos en las diferentes instituciones. Y le voy a sacar, tanto que habla de portales de transparencia, vamos a sacar unos datos acá, porque creo que el ingeniero, como ingeniero que es, a la cual yo respeto mucho que tenga esa preparación académica, yo le voy a sacar estos datos sobre toda la corrupción que se ha podido desvelar, por ejemplo, y que hoy por hoy, ingeniero, usted debería de saber que la secretividad que maneja el Congreso Nacional es sin precedentes. Se lo digo yo porque tengo esa experiencia y el conocimiento de cómo buscar en los portales de la experiencia de la investigación. De la investigación. Sí, claro. La maestría y doctorados para demostrar eso. Soy licenciado en Relaciones Internacionales. Ahorita se la voy a mostrar. Lleva minutos buscando en ese celular. No, permítame. Es que hay un montón de, aquí hay un montón de documentos. Tantos documentos que no pueden mostrar ni uno solo. Claro que sí. Y mire, le voy a demostrar con hechos, por ejemplo, estos sueldos donde, aquí está la nómina de la CIAFI, por ejemplo, donde se devengan los sueldos y se las puedo mandar siquiera a producción para que las ponga en grande y las pueda ver realmente, y le voy a mandar otras si quiere, se las mando al productor. Siguen recibiendo sueldos Carlos Zelaya? Se las voy a mandar ahorita en este momento. Ahí en este informe aparece que Carlos Zelaya sigue recibiendo. Claro que sí, es que mire, son documentos que se solicitan al cielo y están obligados a entregar esta información porque debe de ser de conocimiento público. Mostrámelo a mí aquí para dar fe de los cheques que le pagan a Carlos Zelaya. Entonces sí, hay que hablar de los problemas estructurales, y yo sí creo que está bien que ustedes critiquen las cosas que ven mal de nuestro gobierno, pero tenemos que es que no les gusta, tenemos que ya ser no les serios. Gusta, lo que les dolía ya no les gusta. Es que no importa, si usted critica y documenta un acto de corrupción de este gobierno, yo voy a ser el primero en condenarlo, pero entonces repetir una mentira para generar un resultado y meter. ¿Cuál pacto de impunidad? Donde se le entregó impunidad a los diputados y se le probó de forma ilegal un pacto de impunidad. Eso es lo que han tenido históricamente los diputados. Eso es lo que han tenido, claro. Y por eso la MASI se fue de Honduras, por ese pacto de impunidad. Por ese mismo pacto de impunidad que aprobaron, porque sacaron la MASI. Salió Chimirri. Ese es el pacto de impunidad. Por eso la Sisi no vino y le están echando la culpa a la ONU. Mire, la antigua Ministerio Público perseguía a funcionarios solo por ser del gobierno de Manuel Zelaya. Entonces deben de ir a un juicio justo, y si robaron, que paguen. Vamos a la pausa porque dice Rache que tiene este documento, lo queremos ver. Aquí se lo estoy enviando al... Continuamos en Día Político por TSI. Bueno, Rache, lo está retando el ingeniero Suazo desde el bloque anterior, que dice que le demuestre si realmente don Carlos Zelaya está recibiendo todavía su salario. Sí, y si es así, lo condenamos, ¿verdad? Pero deben de dejar de decir mentiras. Yo creo que hay elementos para hacer una crítica sana, y por eso Honduras no avanza, por una oposición mediocre, ¿verdad? Entonces yo sí creo, hay problemas estructurales, lo repito, que debemos de centrar nuestra atención los hondureños. Necesitamos generar empleo, necesitamos generar riqueza, pero con una oposición que no entiende hacia dónde vamos ni qué hacer, y lo que se dedica es a mentir, el país no va a avanzar. Rache. Aquí está, ya le estoy enviando el documento al productor. Mire, al final del día lo que sucede en Honduras es la falta de transparencia. Por eso es necesaria la lucha contra la corrupción. Por eso es necesaria seguir la lucha contra la corrupción del Congreso. No es posible que no tengamos en Honduras
acceso a información tan clave como un sueldo de un presidente o vicepresidente del Congreso Nacional. Y yo le voy a decir algo. ¿Dónde está el Ministerio Público actuando de forma de oficio contra Carlos Zelaya? Porque aquí no vimos, o sea, hicieron show para el tema de las elecciones, pero no, un meme es lo que mandó. no hay ninguna investigación de parte del Ministerio Público contra Carlos Zelaya. Ahí está el informe del CNA y ahí está toda la información e investigaciones que ha hecho no solo el CNA, sino que otras organizaciones de sociedad civil en donde se expone la realidad de este Congreso Nacional. Vaya, por ejemplo, si hablamos de transparencia, ¿por qué cayeron la página del portal de transparencia 6 meses? Donde no hay actividad ni información nueva de 6 meses, paso metido en el portal de transparencia. Por ejemplo, la última información de la Secretaría de Planificación Estratégica, donde también expuse cuánto se gastaba Ricardo Salgado en pistachos, chocolates, leche deslactosada, galletas importadas. O sea, estos socialistas ahora que tomaban leche en bolsa y ahora ya les cae mal la leche en bolsa, ahora tiene que ser deslactosada. Mira, realmente vos sos tan burdo que ni siquiera sabes qué significa socialismo y comunismo. Los paquines que lees ni siquiera te explican y le permiten a la población hacer una crítica seria. Lo que mandaste es una imagen falsa. Entonces, es que todo es falso. Es que mostrar. Bueno, yo he publicado una sarta de algo sí estoy de acuerdo. El Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia son organismos que deben de fortalecerse y que tienen que tener las herramientas y deben depurarlos, porque hay muchos corruptos que siguen trabajando, que son fiscales, que son jueces y que están al servicio de las élites y que no generan verdadera justicia. Tenemos que luchar por un sistema de justicia y, como decían, que a usted le caiga quien caiga. Si uno no tiene miedo de sus acciones, ¿por qué va a defender a un tercero? Pero usted está nosotros defendemos ideales, la necesidad de que Honduras se transforme. Y si alguien de mi partido es corrupto, tiene que ir a la cárcel. Eso no es ningún problema. Nosotros no defendemos ni vamos a defender corruptos. Exija entonces que el Ministerio Público actúe de forma y oficio contra Carlos Zelaya. El fiscal se ha comprometido con el pueblo hondureño y tiene que darle resultados al pueblo hondureño, no por un caso en específico, sino por todas esas redes de corrupción que han habido en el transcurso de la historia política. No es cierto, aquí no hay persecución. Miren, ustedes, estamos en el país más democrático y libre, es un gobierno. Nosotros sabemos qué es vivir en una narcodictadura. Nosotros sabemos qué era ser perseguidos. Nosotros sabemos qué es recibir balas por parte de los militares y la policía. Nosotros sí fuimos perseguidos cuando éramos resistencia. No, ustedes no. Resistencia. Fíjense que le dolía Honduras y ahora que ya son gobierno, ya no les duele. En grandes complicaciones. Mire, seguimos teniendo grandes problemas estructurales y a ustedes no les interesa solucionarlos. Lo que les interesa es cambiar y llegar al poder, destruir lo que ha construido Libre para que, sentando las bases del verdadero desarrollo de Honduras. Nacional a patadas, que es una vergüenza. Si usted es mayoría en el Congreso Nacional, la oposición es mayoría en el Congreso Nacional, fueron tan burdos que se fueron a legislar a Zambrano y no fueron al Congreso Nacional para elegir, dejaron vacante el Congreso Nacional, se fueron a Zambrano a elegir una junta directiva. Lastimosamente, con dinero del narcotráfico. Qué lástima que el ingeniero, eso es lo que protege, que supuestamente es una nueva propuesta, aquí está actuando igual que los revolucionarios que roban en nombre de la revolución. Es que hay que cambiarlo, hay que hablar con la verdad. Entonces, es cierto que Libre, sí o no es cierto que aprobó un pacto de impunidad a inicios de su gobierno. Bueno, tenemos que irnos. Señores, gracias. Gracias, Ramón. Gracias, ingeniero. Un gusto. Gracias. Que pasen todos, son felices.